Buenas tardes, mi nombre es Luis Escalona y les voy a hablar sobre la demanda. La demanda como tal se presenta por escrito, lo cual también puede ser por otro modo, por vía oral. Pero en este caso se reducirá en un escrito en forma como tal y deberá consignar los siguientes requisitos que están contemplados en el artículo 123, como lo es el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuera una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería jurídica. Si se demandará a una persona jurídica, los datos concernientes de su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o se reclama para que esta demanda surta el efecto como tal. Una narrativa de los hechos en que se apoya la demanda, la dirección del demandante y el demandado para la notificación a la que se refiere en el artículo 126 de esta ley como tal. Cuando se trate de demandas concernientes en los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, además de lo indicado anteriormente, deberá contener los siguientes datos: la naturaleza del accidente o enfermedad, el tratamiento médico o clínico que recibe, el centro asistencial donde recibe el tratamiento médico, la naturaleza y consecuencias probables de la lesión y la descripción de la circunstante del accidente. Es decir, que debe llevar todas las circunstancias desde que le sucedió el accidente hasta que su debido recuperación como tal. Esta es la primera parte de una demanda como tal, como lo es el procedimiento de primera instancia. Esto nos abarca desde el artículo 123 hasta el 128, donde nos habla, en pequeño breve porque son innumerables de artículos. En el artículo 124 nos habla sobre la mediación y la ejecución del trabajo. Comprueba el escrito liberal, cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior. Procederá a la admisión de la demanda dentro de los 2 días hábiles siguientes de su recibo. En caso contrario, ordenará al solicitante con apercibimiento de perención que corrija el libelo de la demanda dentro del lapso de los 2 días hábiles siguientes de la fecha de la notificación, que a tal fin el tribunal que conocerá de la misma la decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda deberá ser publicada el mismo día en que se verifique. El artículo 125. Dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del expediente, el Tribunal Supremo del Trabajo competente, previa audiencia de parte, decidirá la apelación en forma oral. Contra la decisión será admisible recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta ley. En todo caso, si no compareciere el demandante de la audiencia fijada por el tribunal, se entenderá que desistió de la apelación intentada. Luego de esto, se va a admitir a la demanda, que nos habla en el artículo 126. Se ordenará la notificación del demandado mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada para la celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el alguacil a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al empleador o consignándolo a su secretaria o en su oficina como tal. Artículo 127. También podrá el demandante solicitar la notificación por correo, certificado con aviso de recibo. La notificación por correo del demandado se practicará en su oficina o el lugar donde ejerza su comercio o industria. Donde cierra el procedimiento de primera instancia en el artículo 128, donde nos habla: el demandado deberá comparecer a la hora que fije el tribunal personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la audiencia preliminar al 10º día hábil siguiente posterior a la constancia de auto de notificación o de la última de ellas, en caso de que fueren varios los demandados. Se llama como el primer paso para que surja la demanda. Luego, en el segundo caso, hablamos sobre la audiencia preliminar, desde el artículo 129 al artículo 137. La audiencia preliminar será en forma oral, privada y presidida personalmente por el juez de sustanciación, mediación y ejecución, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados como tal. Artículo 130. Si el demandante no compareciera a la audiencia preliminar, se considera desistido el procedimiento,
terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar los dos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente dentro de los 5 días hábiles como tal, por motivos o razones de la incomparecencia del demandante o por un caso fortuito o de fuerza mayor. Esto es cuando nos habla sobre cualquier caso que pueda suceder que no esté a cargo de ello, que sea de naturaleza, de fuerza mayor, por otras cosas. Artículo 131. Si el demandador no compareciera en la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral, conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho de petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual el demandador podrá apelar a los efectos dentro de un lapso de 5 días hábiles. En el último, aparte de acá nos habla el artículo 137, nos habla sobre la petición de parte. Podrá el juez en su tratación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes en fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho de que se reclame. La incomparecencia del recurrente de la audiencia se entenderá como el desistimiento del recurrente hacia la apelación. Tercer aparte que nos habla sobre el arbitraje, que es el artículo 138 al 149. El arbitraje acá como tal, el juez a petición de las partes ordenará la realización de un arbitraje que resuelva la controversia a fin de estimular los medios alternos de la resolución del conflicto en forma prevista en la ley. Artículo 139. Para la realización del arbitraje se procederá a la constitución de una junta de arbitraje formada por 3 miembros. Los 3 árbitros serán escogidos al azar por el juez de momento, ¿verdad? De una lista de árbitros establecida oficialmente por el Tribunal Supremo de Justicia de Sala de Casación Social e integrada por los distintivos calificados de especialistas en Derecho de Trabajo de seguridad o Seguridad Social. Para ser árbitro como tal se requieren 3 casos: lo que tener la nacionalidad venezolana, que es lo fundamental, ser ciudadano de reconocida honorabilidad y ser abogado de reconocida competencia en derecho de trabajo o profesional especialista en seguridad social. Las decisiones de la Junta de Arbitraje serán inapelables. Queda salvo el derecho de las partes que interponen el recurso de casación por ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social contra el laudo arbitral dentro de los 5 días hábiles siguientes de su publicación, cuando fuera dictado fuera de los límites de arbitraje, si estuviera concebido en términos de tal manera contradictoria que no podrá ejecutarse, si la cuantía excediera del monto establecido en el artículo 167 de esta ley. Ahora vamos del cuarto capítulo como tal, nos habla sobre el procedimiento de juicio, del artículo 150 al 152, que de acá nos habla sobre el 5.º día hábil al siguiente, el recibo del expediente. El juez del juicio fijará por alto expreso el día y la hora para celebrarse la audiencia de juicio dentro de un plazo no mayor de 30 días. La audiencia deberá ser producida en forma audiovisual, que nos habla aquí en el artículo 162. Audiovisual, debiendo que el juez de juicio remitirá junto con el expediente y sobresellado la cinta o medio electrónico de reproducción para el conocimiento del Tribunal Superior del Trabajo o Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En constancia de esta circunstancia, la reproducción de la sentencia. Luego nos habla sobre el procedimiento de segunda instancia. Le hablamos de la primera instancia, que es donde abre el proceso de la demanda, y luego en la segunda instancia, donde del artículo 163 al 166. El 5.º día hábil siguiente del recibo del expediente del Tribunal Superior del Trabajo competente fijará por auto expreso el día y la hora de la celebración de la audiencia oral dentro de un lapso no mayor de 15 días. En el día y la hora señalados por el Tribunal Superior del Trabajo para la realización de la audiencia se producirá la vista de la causa bajo suprema y personal dirección del tribunal. Artículo 165. Concluido el debate oral, el juez superior del trabajo se retirará
de la audiencia por un tiempo que no será mayor de 60 minutos. En la espera, para las partes permanecerán en la sala de audiencia como tal. Concluido el debate oral, el juez superior del trabajo concluirá con dicho lapso. El juez superior del trabajo deberá pronunciar su fallo en forma oral, debiendo producir en todo caso de manera y ser breve como tal en esa sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin formalismo innecesario, dejando expresa constancia de la publicación de los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, se deberá hacer transcurrido integradamente en dicho lapso. Artículo 166 nos habla sobre la audiencia deberá ser producida en forma audiovisual en casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de reproducción audiovisual de la audiencia. Esta puede realizarse sin estos medios, dejando el Tribunal Superior del Trabajo constancia de estas circunstancias de reproducción de la sentencia. Aquí nos habla sobre el recurso de casación laboral del artículo 167 al 177. Nos habla 167. Nos habla, el recurso de casación puede proponerse contra la sentencia de la segunda instancia que proponerá el fin del proceso cuyo interés principal exceda las 3.000 unidades tributarias y contra los laudos arbitrales cuando el interés principal de la controversia exceda a los 3.000 unidades tributarias. El artículo 177 donde nos termina acá, donde nos habla los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en caso analógico para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. El control de la legalidad está en el artículo 178 al 179, donde nos habla el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social podrá a solicitud de las partes conocer aquellos fallos emanados en los tribunales superiores del trabajo que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo violenten o amenacen con violentar las normas del orden público, o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la dicha sala de casación. En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los 5 días hábiles siguientes de la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, a solicitar el control de la legalidad del asunto mediante escrito, o que en ningún caso excederá los 3 días de los folios útiles y su vuelto. El procedimiento de ejecución del 180 al 186, cuando la sentencia o un acto equivalente a ella haya quedado definitivamente firme. La ejecución forzosa se llevará a cabo en el 4º día hábil siguiente dentro de los 3 días hábiles que la preceden. No ha habido cumplimiento voluntario si la ejecución forzosa no se llevará a cabo en la oportunidad señalada. El tribunal fijará por alto expreso una nueva oportunidad de ejecución. El artículo 186 nos habla contra las decisiones del juez en la fase de ejecución. Se admitirá el recurso de apelación a un solo efecto dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir del acto que se impugna. La misma será decidida en forma oral o inmediata. Nos habla aquí sobre la distribución de la carga aprobatoria, es a quien afirme los hechos como tal de su pretensión o a quien los contradiga. La contestación de la demanda, el demandado debe contestar la demanda, debe determinar con claridad cuáles son los hechos que están incluidos desde el primer momento de la demanda. O sea, tiene que contestar a como del procedimiento de primera instancia y todo el procedimiento que se hace para que se pueda dar la contestación, que ahí va anexada todo el requerimiento de cómo sucedieron las cosas, sitio, lugar, hora y fecha de cada uno de ellos. Bueno, esta es toda la exposición. Muchas gracias. Wow.